primera parte de la filosofía con algunos filósofos que habían hablado de la psicología, Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Quienes tenían ese dilema entre que la mente está muy fuera del cuerpo uno y decía que el otro no. Decía que la mente y el cuerpo son uno. Así se ha ido consolidando hasta que llega Wilhelm Wundt en 1879 para consolidarla como ciencia a partir de, porque la ciencia o las ciencias estudian algo objetivo, ¿no? Como el cuerpo humano, por ejemplo, la anatomía es una ciencia, la fisiología es una ciencia porque se puede medir la presión, se pueden medir varias cosas. Pero la filosofía no tenía un objeto de estudio, más bien dicho, la psicología no tenía un objeto objetivo, para la redundancia, de estudio, sino hasta que se dan cuenta que la conducta era el objeto, ¿no? Entonces, la definición, no se olviden, de la psicología es definida como ¿qué dice? ¿Cómo es su apellido? César. Ispia. ¿Cuál era la pregunta? Por favor. ¿Cómo se define la psicología? Es el estudio de la conducta de los procesos mentales. Ya, muy bien. Entonces, es el estudio, esa es la definición. Estamos terminando de ver la historia como el estudio de la conducta y los procesos mentales. Muy bien, con eso hemos concluido la historia, ¿no? Pero para complicarnos un poquito más tenemos que hablar de otros autores, porque si bien en un principio Wilhelm Wundt ha establecido, estudiando la conducta a través de la introspección, todo lo que se puede objetivizar para estudiar la psicología y la conducta, aparecen corrientes. Entonces, muy aparte de la definición, vamos a hablar de las corrientes en psicología. Corrientes psicológicas. Entonces, aparece un sujeto que ustedes seguramente lo conocen, que habla de el psicoanálisis. Se llamaba Sigmund Freud, ¿no? El psicoanálisis es una corriente. ¿Quién era Sigmund Freud? La psicología 1879. Pero este señor inmediatamente, antes de llegar a 1900, empieza a generar un enfoque para estudiar la psicología. ¿Han oído este nombre o no? Sí. Ya, Sigmund Freud. ¿Qué era? ¿Era psicólogo? ¿Qué era? ¿Era médico? ¿Nada no se les viene a la cabeza? Él era médico, era neurólogo. Entonces, voy a empezar a describir esto hablándoles de su historia, ¿no? Él era neurólogo y en el transcurso de sus quehaceres como neurólogo recibe muchos pacientes que no los podía curar. Por ejemplo, venían a él personas con convulsiones,
personas con ciertas parálisis, ¿no? Y en ellos les hacía diversos estudios, exámenes y demás. Salía que el sistema nervioso central y el periférico estaban dañados. Pero en una gran mayoría no había nada. Había mujeres que se volvían ciegas después de haber tenido una discusión con su pareja, ¿no? Entonces el oftalmólogo les veía, el neurólogo les veía y no había nada. U otras que apenas, generalmente mujeres, por eso les pone el nombre de histriónicas, histéricas, les dice él, pero eso no quiere decir que no haya en los hombres también se da, ¿no? Cuando hay una situación de estrés grande, empieza a haber estos problemas, convulsiones, donde no se puede explicar una lesión en la cabeza. Entonces tenía ese tipo de pacientes. Y él estaba un poco desesperado y frustrado. ¿No saben cómo se frustra uno cuando su tratamiento no da resultado? ¿No? Entonces empieza a buscar contactos en las otras ciudades, porque él trabajaba en Austria, en Viena, y encuentra a un médico que se llamaba Charcot, famoso neurólogo. Y se contacta con él y va hasta Francia. Entonces hablan con él porque has visto este tipo de casos donde no hay ninguna lesión en la cabeza ni en los nervios, pero sin embargo tienen convulsiones, se vuelven ciegos, se vuelven o se desmayan en ciertas situaciones y el cardiólogo dice que todo está bien. Entonces, Charcot le dice, yo he encontrado una forma de tratar a esas personas. A estas personas y a estas enfermedades las llamo neurosis. ¿Saben qué es la neurosis? No. Esto es importante. Aquí voy a poner, hay un término similar, pero que es neuritis. ¿Qué es la neuritis? Inflamación, en este caso, ¿de qué? De los nervios periféricos, ¿no? Neuritis. De eso mismo viene la neurosis. Por ejemplo, en ginecología se usan los términos de vaginitis y vaginosis. Sí. Es también una inflamación. La vaginitis es una inflamación, la vaginosis también. La neuritis es una inflamación y la neurosis, creían ellos, que era igual que la vaginosis, una inflamación. Pero ¿en qué se distinguen las dos? Neuritis y neurosis. Vaginitis y vaginosis. Una es aguda, la neuritis, y la otra, ¿qué va a ser? Crónica. Entonces decía Charcot que existe una inflamación posiblemente, porque no estaba seguro, en estas personas, crónica de los nervios. ¿Cómo los trato yo? Decía. A través de la hipnosis. Charcot, ese neurólogo en Francia, utilizaba la hipnosis. Entonces Freud ve que muchas de sus pacientes y muchos de sus pacientes en Francia se curaban. Pero resulta que cuando vuelve él no podía hipnotizar porque a veces se necesitan ciertas características personales para poder hipnotizar. Necesita ser muy influyente, ¿no? Freud no era así. Entonces dice, bueno, tengo que encontrar otra forma de que estas personas saquen lo que llevan dentro, ¿no? Y empieza a utilizar una técnica que se llama dejarles hablar lo que quieren, preguntarles algo y a muchas personas necesitamos hablar, ¿no?
Y en ese momento de hablar y hablar y hablar salían cosas que él decía que salían del inconsciente. Entonces crea su primera teoría, que la llaman la primera tópica de Freud, que habla del consciente y el inconsciente. En base a lo que le había dicho Charcot, si les hipnotiza, algo deben haber guardado ahí adentro en su cerebro que le esté generando daños, decía él, ¿no? Entonces por eso divide a la mente en una parte consciente y en una parte inconsciente. La parte consciente, como nosotros, si nos acordamos de la práctica y hemos leído conciencia, vamos a ver que se define como todo aquello que tenemos conocimiento. Por ejemplo, tenemos conocimiento de dónde estamos, quiénes somos. Si les pido recordar algo, recuerdan algo. Pero eso es una mínima parte de lo que en realidad hemos guardado. Porque nuestra mente no puede guardar mucho, guarda por cierto tiempo las cosas, como las cámaras que utilizan la seguridad, ¿no? No puede guardar por mucho tiempo, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, imagínense, van a reventar las computadoras. Entonces guardan 10 días, un mes, y se borra. Entonces el cerebro hace lo mismo. Nosotros en el transcurso de nuestra vida hemos tenido varias vivencias. Ustedes, por ejemplo, a sus 3 años no se acuerdan. Todo eso se ha quedado, decía Freud, en el inconsciente. Si me han castigado, si me han hecho algo ahí, no puedo recordar. Hay cosas que también el cerebro quiere eliminar como mecanismo de defensa. Agresiones que hemos tenido en la infancia, sufrimientos que hemos tenido, y lo único que recordamos son las vivencias felices, ¿no? Por eso, ay, mi infancia es linda. Cuando estén de profesiones, ay, en la universidad era linda. Pero ahorita estamos sufriendo, ¿no? Porque tenemos que hacer cosas, tenemos relaciones interpersonales que no son como las queremos. Todo eso no nos acordamos. No, ahorita seguramente están peleados con nadie, no veo peleados con nadie, pero igualito era la infancia. ¿Pero qué recordamos? Solamente una parte. Y esas partes que no recordamos están en el inconsciente, que son la mayoría. Una parte es la consciente, estita, que es poquito, la que se ve como un iceberg, ¿no? Y el inconsciente almacena mucho más. Pero ese inconsciente nos puede dejar huellas, ¿no? Eso decía él. Y en ese momento, al querer tratar las neurosis, también no solamente trata, sino trata de explicar y añade la segunda tópica. La segunda tópica habla de 3 estructuras que también han debido de escuchar, o por lo menos han visto en un dibujo animado. El ello, decía él, el yo y el super yo. Entonces, decía que estas 3, el ello, vamos a quitar aquí, el yo y el super yo, fluctúan entre lo consciente y lo inconsciente. ¿A qué se refería con eso? Por ejemplo, el ello es todo aquello que tenemos de manera instintiva y guardada en el inconsciente. Por ejemplo, instintivamente nosotros tenemos hambre, queremos descansar. Eso es instintivo, quiero descansar, comer, descansar, ir al baño y listo. Esa es mi parte instintiva, divertirme, ¿no? Tener un novio, una novia. Son cosas que instintivamente
instintivamente mi cuerpo me pide, no sé por qué me gusta una chica, por qué me gusta un chico. No puedo explicar, porque eso viene de los instintos. Esa es el ley. Pero sin embargo, en el transcurso de nuestra vida, ¿qué nos dicen nuestros papás? Hijito, vas a comer lo suficiente para crecer. Cuando ya están grandecitas, sobre todo en las mujeres, no, como entre amigas y todo, no hay que comer, es que hay que hacer dieta, hay que cuidar los vestidos, de todo se cuida. Entonces, a eso llamaba Freud, a esos valores, a esas instrucciones que hemos recibido del medio, super yo. Y este yo tiene que equilibrar a estas dos. Entonces, el yo es esa parte que está equilibrando a la parte de los instintos con la parte que hemos aprendido que no tenemos que comer porque me voy a quemar, me voy a engordar. ¿No? Les estoy poniendo un ejemplo. Pero hay personas que no pueden regular eso. ¿Han oído de enfermedades, de los trastornos de la conducta alimentaria? ¿Qué trastornos hay en la conducta alimentaria? La bulimia, la anorexia nerviosa. ¿Qué pasará en esas personas? Porque su cuerpo instintivamente, ¿qué les pide? Comer. Pero la sociedad y la cultura, el modelaje, ¿qué nos han enseñado? Es que cuidarte para verte bien, para verte saludable. ¿Quién tiene que lidiar con esas dos? Soy yo. A veces tengo que comer lo suficiente, a veces no. Cuando mi yo está bien estructurado, dice él, puedo equilibrar a los dos. Pero ¿qué pasará en la bulimia? ¿O qué pasará en la anorexia? El yo que no está bien estructurado va a dejar que el superior le gane. Y ahí va a aparecer la anorexia nerviosa o la bulimia. En caso de que algunos momentos su yo no pueda resistir, va a dejar que esa persona tenga atracones y después le tenga el remordimiento y se pase a la anorexia y ya termina. El 60 o 70% de las mujeres, y en algunos casos los hombres, que están con vigorexia, por ejemplo, que se poco ancho, porque así nos están educando, el gimnasio se ha vuelto fuerte. ¿No? Una cosa indispensable. Entonces, pero el 60% de las mujeres alguna vez ha tenido un atracón y después un remordimiento. ¿Por qué comieron? Y después viene el vómito. Se han dejado llevar en un principio por el ello. Su yo se ha dado cuenta, ¿ahora qué voy a hacer? Y su superior ha dado cuenta. No, le ha dado instrucciones. ¿Se dan cuenta? Así se producen, decía él, este tipo de enfermedades. ¿No? ¿Y por qué? ¿Por qué a veces este yo no se estructura bien? Él trata de dar ya en otro tipo de teorías las causas, digamos, que son las etapas del desarrollo sexual. Dice él, las cuales no se han superado. Pero más que sexual,
hablaba del placer. Porque las cosas que nos dan placer en el transcurso de nuestra vida, nosotros las buscamos y cuando estamos realizando esas cosas, puede ser que recibamos premios o castigos, ¿no? Por ejemplo, él decía, de los 0 a los 1 año hay una etapa que se llama la etapa oral. De 0 a 1 año. La etapa anal, de los 1 a los 3 años. La etapa fálica, de los 3 a los 7. Hay una etapa de latencia, decía, de los 7 a los 12 años. No es algo así bien estricto. Y la etapa eminentemente sexual va después de los 12 años en adelante. ¿A qué se refería? No se refería tanto al desarrollo sexual, sino al placer, les decía, que sienten las personas en estas etapas de la vida. ¿Cuál es el placer de un bebé de los 0 a 1 año? Tomar la leche. Tomar leche, la succión, el comer, ese chupeteo que hace con la mamá de su mamá, justo, le da placer porque le da alimentación. A eso se refería, ¿no? La etapa anal, ¿a qué se refería? A controlar los esfínteres. ¿Y por qué se convertía en placer el controlar los esfínteres? Porque los papás, ¿qué nos hacen cuando controlamos los esfínteres? ¡Ay, mijito, ya se va a evitar el placer! Y si ya está grandecito y no puede controlar los esfínteres, ¿qué crees que van a hacer? ¿Qué creen que van a hacer los papás? O sea, antes, en esos tiempos, les hacían sentar en ladrillo. ¿Eso queda o no queda aquí en la mente? Porque ya hasta da miedo hacer una necesidad que tenemos. ¿No? La etapa fálica. Ya el niño, dice, trata de reconocer los órganos sexuales del otro sexo. Se mira, yo porque tengo esto y él no, y está juntos. La etapa de latencia, dice, cuando entramos a la escuela. Ahí ya más nos dedicamos a socializar, a jugar, a aprender. Y después de los 12 años viene una etapa eminentemente sexual. O sea, nos gusta a otra persona. A veces hacemos todo por agradar a esa persona, ¿no? Entonces, cuando no cumplimos adecuadamente esas etapas, eso se queda en el inconsciente. Y ese inconsciente que ha tenido esos problemas tiene la consecuencia de mal estructurar o estructura mal al yo. Por ejemplo, esa niña o ese niño que ha tenido dificultades para controlar los esfínteres y le han hecho sentar en el ladrillo y por las noches, todas las noches, se asusta porque se despierta porque se está orinando. Entonces queda con esa tendencia, con ese malestar. Y cuando crece, entonces es una persona completamente nerviosa frente a todo, ¿no? Entre esos nerviosismos puede ser que tenga ideas obsesivas. La sociedad le molesta. Porque a él le han pegado, pues de chiquito le han hecho algo, le han humillado cuando hizo eso. Y esa humillación ha hecho que su yo no sepa estructurar bien y ahora es un completo obsesivo compulsivo, se lava las manos 20 veces. Tengo una paciente que le dicen la 20 aguas, justamente. ¿Por qué? Porque ella cree que limpiar todo el día hasta le quita los pensamientos, ¿no? Baldea su calle todos los días con agua hecha por las mañanitas,
una y otra vez, pensando que con eso va, no sé, pues dispersar los perros. Entonces, ella vive cansada, y eso que no trabaja. ¿Por qué? Porque todo el día está limpiando. Su cuerpo le pide descansar. Se resfría, tiene reumatismos y una serie de enfermedades. Pero su mente le dice, no, ¿cómo vas a estar pues sucia? ¿No? Tienes que ser limpiecita. Entonces, ¿de dónde viene eso? De esa situación que de sus 1 a 3 años le han hecho eso, le han hecho experimentar en el ladrillo. Su yo no se ha estructurado bien y su superior le gana. ¿No? Entonces, ¿vivirá conforme esa señora? Sale a la calle y piensa que todos los hombres son violadores. ¿Caminará tranquila en la calle? ¿Le soltará a su hija tranquila? Entonces tiene una seria alteración en su conducta. Entonces, si nos ponemos a pensar, hemos definido que la psicología es el estudio de la conducta y los procesos mentales. Hay una historia por detrás, hay corrientes psicológicas, entre ellas la primera, el psicoanálisis. ¿Dónde se centra el estudio del psicoanálisis? ¿En la conducta o en los procesos mentales? En los procesos mentales, ¿no? Entonces, él explicaba las conductas de esta señora, por ejemplo, que todos los días se está torturando tanto limpiar, porque no era ni necesario ya volver a limpiar las cosas. Pero ella se está esforzando excesivamente. Nadie le reconoce, más bien la critica. Pero sigue y sale otra vez limpia. Él está tratando de explicar a través de los procesos mentales. Porque después de Freud, vienen otros, como John B. Watson se llama, y crea la corriente conductista. Que protesta para Freud y dice, ¿cómo te vas a inventar esas cosas? Está bien eso del yo superior, te explicas más o menos bien, pero la psicología como ciencia no puede estudiar algo que no se ve, ¿no? Entonces él dice, la psicología se tiene que estudiar estrictamente lo que se ve. Entonces el conductismo es el estudio eminentemente de la conducta observable. Este señor, John B. Watson. Crea otra corriente. Una era el psicoanálisis, que les he explicado todo. La otra corriente es la conductista, que a diferencia del psicoanálisis, no va a estudiar mucho los procesos mentales, sino lo que se ve, conducta, ¿no? Este señor, vamos a verlo ahora, Pablo. Este señor, por ejemplo, dice, yo a un niño le puedo volver fóbico, le voy a hacer tener fobia, y hacen un experimento. Está descrito en el internet, si ustedes buscan con el nombre del experimento del niño Albert, lo llaman. Entonces agarran a un niño de 1, 2, 3 años más o menos y lo ponen en esas cámaras Gesell se llaman, con vidrios, y lo pone ahí al niño y lanza una ratita. El niño de 2 años, ¿qué creen que va a hacer con la ratita? ¿Se va a asustar? No se asusta porque no sabe pues qué es, ¿no? Va a ver y le va a querer agarrar. Porque es curioso, se le va a querer morder, ¿no? Pero él dice, a este niño lo voy a volver fóbico.
¿Cómo? Cada vez que se estaba acercando a agarrarle a la rata, un sonido fuerte. O sea, él lloraba, pero por el sonido. Otra vez se acercaba y ¡pum! El sonido. ¿Qué ha pasado con el niño? Sí, le ha generado una fobia a todos los, ni siquiera a las ratas nomás, sino a todo lo que se relacionaba con esa forma y esa textura. Los ositos de pelo, todo lo afelpado, llamamos, ¿no? Entonces, cada vez que veía, entraba en una crisis cuando ya era grande. Su experimento no era ético, pero ¿qué quería explicar él? Que a través de las conductas que yo haga, voy a también generar otra conducta, una respuesta. El niño no tiene procesos mentales que le puedan influir, sino una conducta va a generar una respuesta. ¿Y en qué se basa? Él explica primero este estudio que se hace por Pavlov, lo llaman a este señor, de la reflexología. Los hombres somos como reflejos, ¿no? Y utiliza a Pavlov para explicar sus bases teóricas. ¿Quién era Pavlov? Él no era un psicólogo. Él vivía en el siglo XIX. Él era un fisiólogo. ¿Han leído los libros de fisiología? Ahí están escritos los experimentos de Pavlov. ¿Qué quería saber Pavlov? Quería saber por qué los perros y los seres humanos tenemos ese flujo de saliva cuando vemos la comida. ¿Qué es lo que activa eso? Eso quería saber. Entonces, en ese su proceso de estudiar, tenía que llevar comida para el perro, pero quería estudiar toda una mañana o toda una tarde y no le podía dar comida de rato en rato. Entonces dice, lo voy a condicionar, dice él. Y utiliza un estímulo, primero incondicional, que era la comida. ¿Para qué? Para generar una respuesta incondicional. ¿Qué es la respuesta incondicional? ¿Qué va a pasar con el perro si le muestro comida? Como reflejo va a salivación, va a haber salivación, ¿no? Entonces la salivación. Pero como él quería que el perro esté constantemente salivando, genera un estímulo condicional, una campanita. Entonces, cada vez que le llevaba la comida, hacía sonar una campanita. ¿No? ¿Qué buscaba con la comida y la campanita? Condicionar, la respuesta condicional. ¿Qué era lo mismo? La salivación. Dos semanas llevando la comida y la campanita, llevando la comida y la campanita. Después ya no lleva la comida, solamente la campanita. ¿Qué pasará? El perro va a seguir salivando, pero ya no frente a la comida, que es lo natural, sino frente al sonido. Vean, él ha generado otro tipo de respuesta asociando los dos. Y decía, las personas somos así, igual. Por ejemplo, tenemos
estímulos incondicionados, como por ejemplo, estos dos pilotos que han muerto ayer, ¿qué creen que han sentido cuando estaban cayendo, cuando han recuperado la conciencia, no sé, supuestamente se ha despresurizado y han tenido un momento de lapsus? ¿Qué sentirían ustedes si un avión se está cayendo junto con ustedes? Miedo. Miedo y pánico inclusive, ¿no? El pánico es aquella respuesta natural. Cuando nuestra vida corre peligro, mi corazón me empieza a palpitar todo. Es como si mi pecho me apretara, se seca mi garganta y empiezo a tener dificultad para respirar. Es como si me ahogara. Eso es el pánico. Es natural cuando me están matando, pues, ¿no? Pero ¿qué pasa en las personas que cuando ya ha pasado tiempo de su accidente vuelven a un avión y otra vez? El avión está normal. O ven pasar un avión y ellos están en la tierra. Resulta que en ese momento ha habido también un estímulo condicional. O sea, se nos viene a la mente cosas que cuando solamente vemos un avión, ya no necesariamente nuestra vida está en peligro, ya nuestro cuerpo puede reaccionar así. Naturalmente entramos en crisis de pánico. Están andando por ahí, no sé si con ustedes tengo una paciente que después de un accidente se acaba con crisis de pánico. Se ha volcado. 5 años, no quería subir a la moto de su hijo, no quiere subir a ningún tipo de motorizado, camina a pie, porque cuando se sube, ya le dio su crisis de pánico. Entonces, Pablo le da las bases a Watson para explicar que existe la reflexología y nace ahí el condicionamiento clásico. Muy bien. Después utiliza a otros también, a Thorndike, que es uno que estudia las respuestas y las consecuencias de una conducta. A ver, esto es con H. Thorndike. Y entre sus experimentos hace una cajita. Entonces hacían experimentos con animales. Y siguen haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces, a un gato lo encierran en una caja donde pone unos dispositivos, 3 dispositivos. Uno rojo y 2 negros. Los 2 negros, los 2 estímulos o los 2 botones negros que tenía que apretar, botaban agua hacia el gato. ¿Le gusta al gato el agua? No le gusta. Pero apretando el botoncito rojo salía comida. Entonces él en un principio, el botón negro, agua. El otro botón negro, agua. El botón rojo, y le salía comida. Entonces, ¿qué creen que hace el gato en el transcurso de 3 días? Se queda apretando ¿qué botón? El rojo, hasta ya comía, hasta ya no poder. Entonces él dice, Thorndike, si una conducta tiene consecuencias positivas, va a tener mayor probabilidad de que esta conducta se repita. Por ejemplo, ¿por qué somos futbolistas? ¿Por qué nos gusta algún deporte, la música? No sé. Nuestros papás influyen mucho. Si yo he ido a jugar fútbol y a la primera patada que he dado,
dale, hijito, te lo voy a comprar, vamos. Es como el gato que estuviese apretando el botón rojo y le sale la comida, ¿no? Entonces el chiquito va a querer volver a la cancha, volver a la cancha, volver a la cancha, y el esfuerzo se vuelve más grande porque a él le gusta, le aplaude a la gente. Entonces él decía, las consecuencias de las conductas cuando son recompensadas adecuadamente tienden a repetirse. Eso tratan de hacer con nosotros con las notas, ¿no? Toda nuestra vida, las calificaciones y calificaciones. Cuando tenemos una buena calificación nos pasa. Entonces queremos repetir. A muchos de nosotros nos ha pasado porque ustedes han sido, de alguna forma, se han esforzado para estar en la facultad de medicina, ¿no? Entonces, durante el transcurso de su vida han tenido que recibir aplausos y castigos cuando no recibían buena nota, obviamente los aplausos. Cuando han entrado a la facultad, debe ser, ¿no? Un logro, ¿ya? Nos manejan así. Muy bien. Después viene, esto vamos a ver en la siguiente clase, otro que es parte del conductismo, Skinner, Sigmund, ¿se acuerdan de Sigmund Skinner o no? En honor a esto, en función, o en honor a esto le ponen, porque él dedica su vida a la educación. Y él habla del condicionamiento ya no clásico, sino del condicionamiento operante. Donde lo complejiza todo lo que habían explicado Pablo, Torlán y demás. Lo hace más complejo. Y eso vamos a ver siguiente. Para resumir entonces, vean, la psicología no solamente se estudia desde un punto de vista, ¿no? Sino también se estudia desde otros puntos de vista, sobre todo enfocados, ya sea a la conducta o a los procesos mentales. Lo mismo, corrientes, ¿qué son? Por ejemplo, una corriente o un tipo de enfoque, también se llama, es en la anatomía, en los libros que ustedes han leído. Un libro era, ¿cómo se llama? Anatomía de La Target. La Target, y el otro, Pestil. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Uno es descriptivo y el otro es. Vean, en una misma ciencia hay dos enfoques para estudiar. Uno que estudia desde un punto descriptivo, de vista descriptivo, describe de pies a cabeza los huesos primero, después los músculos, ¿no? Desde el frontal hasta el calcáneo. En cambio, la Target en su anatomía topográfica describe así. Describe por regiones. Región de la cabeza, los huesos de la cabeza, los músculos, el tejido adiposo, ¿no? Tiene otro enfoque. Igualito, existen enfoques en la psicología. Unos, ya les decía, se enfocan en la conducta, como el conductismo, y otros en los procesos mentales. Habrá otro, por ejemplo, que se enfoque en los dos, ¿no? Para que me entiendan. Muy bien. Entonces, no se olviden de todo esto porque esto entra al examen. Todo eso, la psicología se hace un poquito compleja porque, ya saben, no tiene un objeto claro de estudio, aunque la conducta se puede ver. Yo en ustedes veo que tienen todos los días, tienen no, quienes son alegres, quienes quieren responder. Todo eso es conducta, se puede ver. Pero no solamente eso es la psicología, también están los procesos mentales que lamentablemente no se pueden ver. Yo no sé qué están pensando, ahorita capaz están durmiendo, están pensando en su novia, ¿no? Pero lo básico que tenemos que saber es que estudiar eso que ustedes hacen y todo lo que lleva
siguiente clase.